Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. En esta oportunidad nos acompaña para Radar Cívico Yesenia Moreno, una mujer feminista, trabajadora social, especialista en política pública y bienestar social, con trayectoria en labores de acción e investigación en temáticas asociadas al enfoque de género y diferencial. Ha sido además consultora para Cambio Sostenible en diversos proyectos de intervención social directa en comunidades, así como la coinvestigación en materia de brecha de género y derechos. Entonces, Jess, pues bienvenida. Nos gustaría que nos ilustraras un poco sobre esta temática de la violencia basada en género, qué es lo que la diferencia de otro tipo de violencias. También me gustaría mucho saber si nos referimos a ella de forma singular o es una pluralidad o son diferentes tipos de violencia. Y bueno, una vez más, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas y todes. Como tú lo decías por ahí, mi nombre es Yesenia. Pues súper encantada y agradable pues nuevamente volver a compartir espacios con Cambio Sostenible, esta vez un poco más desde la virtualidad y la voz. También pues lo que nos congrega el día de hoy, que es el tema de género, es súper clave hablarlo en este tipo de escenarios. Entonces pues iniciar con esta pregunta que me haces es súper importante, que es un poco orientar la conversación a qué es la violencia de género, cómo la concebimos y demás. A mí me gustaría basarme un poco sobre la declaración que hacen pues las Naciones Unidas y por allá la Convención de Belén do Pará, más o menos en 1994, que es donde se empiezan como a estructurar estas definiciones de qué es el género, dónde nos posicionamos y por qué existen violencias basadas pues como tal en esta categoría. Como tal, pues esto viene siendo la violación sistemática de derechos humanos, un problema, un tema también de salud pública y de justicia social, que lo que hace es generar algunas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en torno a la subordinación de un género o como tal a esas relaciones asimétricas de poder que existen entre hombres, mujeres y los diferentes géneros que convergen. Sí, acá el tema directamente va hacia esa subordinación por sexo o género que se da especialmente en las mujeres, dadas pues digamos que las condiciones históricas que pues se han vivenciado en la sociedad. Tú nos planteabas por ahí si hay tipologías de violencias de género y indiscutiblemente sí las hay. Y pues posicionándonos directamente en Colombia, tenemos una ley que es la Ley de No Violencia contra las Mujeres, que es la Ley 1257 de 2008, y esta nos plantea unas tipologías de violencia que hay que tener en cuenta, que básicamente son 4. Existe pues la violencia basada en género, que sería la primera, que sería la física, la segunda, que sería la psicológica, la tercera, que sería la sexual, y la cuarta, que es la económica y patrimonial. Básicamente en estas 4 están basadas las violencias de género y pues digamos que tienen subtemas dentro, pero pues así como rápidamente explicándolas, la violencia física es todo aquel contacto violento que incurre pues como tal en el escenario tangible de la persona que la sufre, que en este caso serían las mujeres por temas de género. La segunda, que sería la psicológica, son violencias un poco más intangibles que se dan a partir de afectar las emociones, las actitudes y el desarrollo pues psicosocial de las personas en torno pues a su vida cotidiana y los espacios públicos y privados. La tercera violencia, que sería la violencia sexual, es todo acto penetrativo o no penetrativo que incurre pues en la violencia también un poco física, que va en el escenario del primer territorio, que sería el cuerpo, y cómo esto pues afecta el desarrollo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en torno a los diferentes escenarios en los que se desenvuelven. Y la última, que es de la que casi no se habla, que es la económica y patrimonial, es todo ese control que se ejerce en torno a los bienes, propiedades, posibilidades y también transacciones que tienen las mujeres en torno pues a su ámbito económico y a su ámbito pues también patrimonial y documental. Estas son como las 4 que están en torno a la ley
pero hay una que pues muchas veces no se nombra y como no está contemplada en la ley no la tenemos tan clara, que es la violencia de género simbólica. La violencia simbólica son todos esos símbolos, como lo dice la misma palabra, todos estos lenguajes, todas estas comunicaciones que constantemente nos bombardean en diferentes tantos medios, pues los medios digamos que masivos de comunicación, también como en la vida cotidiana, y que nos violentan directamente, pero que no los percibimos de primera medida, pero que sí hacen mucho daño pues en estas otras tipologías que ya nombramos. Muy bien, vamos a poner entonces, Yesenia, el radar en la situación nacional específica de Colombia. Y estuvimos mirando algunos datos en la página del Congreso de la República y allí nos encontramos pues que en Colombia entre el 2016 hasta septiembre del año pasado se perpetraron 2.268 feminicidios, ¿no? Entonces, de esas mujeres asesinadas, el 40% estaban entre los 20 a los 29 años de edad. Entonces, eso nos indica que la mayoría de estos crímenes se cometen en personas jóvenes o en una adultez también joven, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es la razón para que en Colombia existan estas cifras? Bueno, yo creo que el tema de los feminicidios en Colombia pues es primero bastante alarmante. El Observatorio Nacional de Feminicidios nos muestra no solamente las cifras, sino también un poco sobre lo que está pasando, por qué pasan, cuáles son las principales razones, cómo esto se vincula a la ley 1257, qué tantas tipologías digamos que se ejercen en torno a estos feminicidios. Entonces, súper clave lo que tú traes a colación. Y también pues digamos que para centrarnos en el escenario de Colombia hay que hablar pues de unos temas claves que se evidencian aquí. La primera pues es la cultura patriarcal que acompaña a nuestro país. Tristemente somos un país que aún tiene pues digamos que muy pendientes temas en torno al feminismo, en cuanto al desarrollo de una cultura pues basada en relaciones más equitativas entre hombres, mujeres y todas las divergencias de género. También es importante entender que pues en Colombia se naturalizan muchísimo las violencias. Si realmente tenemos el pero como la centralidad, es como te golpea pero te quiere, te cela pero realmente te ama, te controla pero realmente es la persona que te está dando un sustento económico para subsistir, entre otras cosas. Y entonces básicamente esa naturalización de la violencia lo que hace es atenuar las primeras alarmas que podrían ayudar a que una persona pues evite un feminicidio, que salga de su lugar inseguro, pero pues realmente como naturalizamos esto es una escala que nos lleva pues hasta cuestiones extremas como lo es el feminicidio. Y por último creo que es importante entender que en Colombia pues y en América Latina en general tenemos muy naturalizado el amor romántico. Sí, ese amor que nos vendieron de el amor lo soporta todo, el amor lo puede todo, el amor aguanta. Sí, tenemos que empezar también a deconstruir un poco esto. De hecho, hay como recomendación pequeñita. Hay un muy interesante que se llama Coral Herrera. Ella habla mucho sobre este tema de romper los lazos del amor romántico para tener un amor mucho más sano, un amor que identifica estas alertas y un amor que pues nos evita ciertas cosas, pero que también invita a las y los a entender cómo es un tema y cómo es un tema que tenemos que empezar a deconstruir desde nuestra relación, desde nuestro ser, singularidad, pero también cómo podemos educar a los más chiquitos en relaciones mucho más sanas para disminuir precisamente estos problemas. Recientemente, Jess, hemos conocido sobre casos mediáticos de feminicidio en Colombia, como el de la DJ Tres Palacios, por ejemplo. Sin embargo, se estima que en lo que va transcurrido de 2023 se han registrado al menos 10 casos y estos casos pues son poco visibles o irrelevantes en los medios de comunicación. Esto genera muchas veces la impresión de que solo estos eventos son noticia si la víctima es famosa, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el rol de los medios de comunicación para contribuir a la conciencia ciudadana sobre las violencias basadas en género? Bueno, de hecho aquí sí hay muchas cosas que decir en cuanto a los medios, porque realmente digamos que los medios de comunicación son múltiples, sí, ya no podemos hablar solamente como
de el tema de los noticiarios o la televisión como el medio central de comunicación, porque pues estamos en una era muy digital en donde pues tanto YouTube, plataformas de redes sociales, eh, bueno, entre otras cosas, nos permiten tener una comunicación más amplia y un poco más descentralizada. Y creo que es importante empezar también como personas, como ciudadanos, como seres humanos, a escuchar o a ver otro tipo de contenido que esté, pues digamos que un poco desligado al tema tradicional de los medios de comunicación. Esto ya nos va a permitir pues enriquecer muchísimo más qué es lo que escuchamos, cómo nos informamos y de qué manera también percibimos los hechos que están ocurriendo. Cuando hablamos específicamente de feminicidios, el reto de los medios de comunicación es entender que las mujeres que están siendo asesinadas no son cifras. Sí, realmente no podemos seguir naturalizando el hecho de decir son 10, son 15, son 20, son 300, son 2000 mujeres, sino realmente es entender que detrás de cada una de esas personas, cada una de esas cifras que suman y suman, hay historias, hay personas que pues están pasando por un dolor o por un duelo. También entender que estas mujeres tenían una vida, aparte de esto, que dejaron muchas labores, digamos que de lado, muchos conocimientos, muchos saberes, a muchas personas, también entenderlas no como la madre, la hija y demás, sino también cómo su ser mujer fue afectado y cómo esto pues tiene que empezar a verse no como un número más, sino como una historia que vale, que cuenta y que tiene que dar la posibilidad de que pues no siga repitiéndose este tipo de cosas. Otras cosas que se pues los medios de comunicación es generar pues una educación masiva de qué es un feminicidio, de qué manera está expresada, pues está como expresado en la ley, también entender que pues la educación en cuanto a las violencias basadas en género tiene que hacerse no solamente desde las mujeres y desde la calidad de mujer en términos de tienes que cuidarte, no tienes que salir tarde, no tienes que vestirte de X o Y manera, sino realmente tiene que plantearse en términos de identificar las violencias, tomar, pues digamos que acciones en cuanto a esto, asistir a las rutas que existen, pero aparte de eso también educar a hombres y a otras personas sobre qué es lo que no hay que hacer, qué tipo de cosas no son normales, cómo ir a terapia es válido, pues para que estas cosas, digamos que no repercutan y también pues tengan una incidencia en disminuir pues estos tipos de hechos que realmente pues dejan mucho dolor. Y por último, creo que el sentido de los medios de comunicación es también tener un respeto simbólico en términos del lenguaje. Realmente que aún en pleno siglo XXI que estamos en el año 2023, se plantee como pasional, entre comillas, cuando es un feminicidio es preocupante, realmente es decir, como la mató por amor, ¿sí? Entonces es entender que realmente fue un asesinato y el que asesina no es porque asesine porque ama, sino realmente asesina porque hay, digamos que una problemática detrás de ello. Y también dejar de decir como murió tal mujer, sino que fue asesinada. Con esto por lo menos estamos dando el reconocimiento a las víctimas de lo que está pasando y de la situación que vivieron. Sí, cuando esos hechos ocurren, pues muchas veces en la calle y en, digamos, nuestros contextos también familiares, algunos de los comentarios que brotan a nuestro alrededor es, estamos en un país machista, ¿sí? Sin embargo, pues es obvio que eso pudiera aplicarse si estamos en México, en Chile, en Brasil, en Venezuela, pero particularmente Colombia, ¿consideras que es un país machista? Bueno, yo creo que esa pregunta es como un poco ambigua porque siento que en ciertas medidas indiscutiblemente hay mucha cultura patriarcal que ronda por ahí, indiscutiblemente tenemos muchos tiños machistas en muchas cosas, en muchas tradiciones, en muchas de nuestras, pues digamos que rasgos culturales y demás, pero también hay que reconocer que hay otras partes en donde se ha estado trabajando muchísimo y que constantemente el país ha avanzado. El país ha avanzado en literatura, ha avanzado muchísimo en el tema de las leyes, ha avanzado muchísimo también en desaprender ciertas cosas. Es increíble cómo las nuevas generaciones también se están planteando otras formas de ver, pues digamos que
el mundo y de ver el país, también de cómo construir un país, digamos que un poco distinto. Eso es importante como resaltarlo, también cómo se reconoce ahora en la posibilidad, tanto digamos que política en el ámbito público como privado, el hecho de reconocer que hay otras realidades y que realmente tenemos que caminar hacia un país de la mano de relaciones más equitativas entre géneros. Entonces siento que por ese lado hemos estado trabajando mucho, que hay mucho que avanzar, claro que sí, pero también es necesario desde el lenguaje y desde la posibilidad de entender lo que se ha avanzado, empezar a decir no que Colombia es un país machista, sino que es un país que está desaprendiendo, digamos que ámbitos machistas y está avanzando hacia la posibilidad de una construcción, pues de una sociedad un poco más igual, más equitativa, más interesante y más pues segura, que es lo importante. Pero pues esto es un trabajo que tenemos que hacer colectivamente, que no solamente nos atañe a nosotras como mujeres, cisgénero, transgénero, sino también que es algo que se tiene que trabajar conforme a la sociedad civil, conforme a las organizaciones sociales, conforme pues también a los gobiernos de turno, a todas las políticas estatales. También es importante resaltar que existe la ley, existen algunas rutas o protocolos de atención, pero pues tenemos que revisar qué tan efectivos están siendo, cómo podemos mejorarlos, de qué manera pues la atención puede ser más integral y cómo podemos pues también desde cada escenario que cada uno cohabita pues digamos que contribuir en ello. Muy bien, de hecho, una de las cosas que te quería preguntar era precisamente cuál era ese camino para que la sociedad colombiana tome conciencia sobre estas violencias basadas en género. Creo que hace falta muchísima educación, educación social sobre todo, que llegue pues a donde comúnmente no llega esto. Yo debo confesar, por ejemplo, que en mi época tanto de primaria como de universidad es muy poco lo que se dice, ¿sí?, sobre esto, es muy poco lo que se transmite sobre esto y, y pues nada, por eso me ha gustado muchísimo esta conversación, la he disfrutado mucho, ojalá pues puedas acompañarnos también próximamente y para cerrar pues quisiera que nos dieras esas conclusiones. ¿Qué esperarías para que Colombia acelere ese camino de desaprender, de transformación, que por supuesto pues no son 3 días, pero lo importante es que ya estamos encaminados a eso? Perfecto, Franco. Pues yo creo que los caminos son infinitos y muchos. Como te planteaba ahorita, pues desde las cotidianidades se hace mucho, desde todo el tema personal, también se puede transgredir todo esto que está establecido, toda esa hegemonía que nos han planteado, también se puede empezar como a desaprender. Entonces los caminos son muchos, realmente creo que es cuestionarse desde mi posición qué estoy haciendo, si no estoy haciendo nada, cómo puedo, digamos que empezar a construir y pues también cómo tengo que empezar a desaprender ciertas cosas que tengo muy interiorizadas, ¿sí? Realmente nadie se las sabe todas. Así lleves muchos años en esto, así hasta ahorita estés iniciando, así no te plantees o te posiciones como feminista, así no te identifiques como mujer. Realmente el camino es mucho y los caminos son variados, que sí es necesario entender que hay lugares para todo y que hay que posicionarse desde las posibilidades y desde de construir ciertos privilegios, claro que sí, pero pues digamos que hay mucho por hacer. Yo avanzaría en el tema de que hay que construir o promover el hecho de, primero, nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, en donde realmente pues se empieza a plantear otro tipo, otra perspectiva de lo que es ser un hombre individual o un hombre en una relación o un hombre, digamos que desde parámetros muy distintos a los que te han planteado, que te dicen que tienes que ser el macho, el que tiene que tener las riendas de la relación, el que tiene que tener el dominio de tu pareja. Hay que empezar, digamos que a trabajar en torno a eso y pues digamos que ese es un camino por el cual deben, digamos que transitar, digamos que hombres desde todas las diferencias y diversidades. Por otro lado, creo que es necesario generar y tener espacios seguros. Es, digamos que bastante alarmante que las mujeres no tengamos espacios seguros ni siquiera en nuestros propios hogares.
Entonces hay que empezar a ver realmente qué está ocurriendo, por qué no estamos seguras ni siquiera con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros tíos. Con esto no estoy diciendo que estas personas no sean seguras, sino que realmente digamos que muchos casos o muchas cotidianidades nos han mostrado que muchas mujeres mueren directamente en sus espacios, digamos que más cercanos, que son asesinadas en sus espacios en donde habitan. Entonces hay que plantearnos estos espacios tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y por último, creo que es necesario plantearse relaciones sanas entre todas las posibilidades, relaciones románticas o no románticas sanas, que nos permitan disminuir como tal todas estas cifras que realmente son historias y también plantearnos caminar hacia esa equidad de género que se viene trabajando desde, pues digamos que los escenarios más pequeños hasta los más grandes, como es pues el quinto objetivo de desarrollo sostenible, nosotros que hablamos desde el cambio sostenible, pues plantearnos ese tema que se quiere lograr de aquí al 2030, que es disminuir las brechas de inequidades de género. Entonces plantearnos esto como tal, como sociedad, como personas, y pues a partir de esto construir, entender que esto realmente es un tema que nos pues atañe a todos, realmente pues, vemos los feminicidios muy lejos, los vemos como esa noticia o ese caso que están pasando en el medio de comunicación que estamos viendo, pero realmente hay que entender que puede estar más cerca de lo que creemos. Entonces es necesario activar estas alertas, pero también empezar a educar para que las alertas cada vez sean menos. Bueno, Yesenia, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir, lo he disfrutado muchísimo y espero seas de las invitadas más recurrentes en este espacio de Radar Cívico. Claro que sí, cuando necesiten, cuando quieran y cuando el espacio se preste, aquí estaré. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.